Vamos con otro tema. El gobierno recortó la proyección de crecimiento para este año de 2,6% a 2,4%. Esto tras el IMASEC de octubre, que se situó, recordemos, en 2,3%. Para hablar de otros temas, nos acompaña el exministro de Hacienda y director de CLAP S.U.C., Felipe Larraín. Felipe, gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Hola, Nicolás. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, ¿qué le parece el recorte en la proyección de crecimiento por parte del Ministerio de Hacienda, que ha generado también y ha abierto no sé si un debate, pero por lo menos un nuevo punto de conversación sobre la economía este año? Bueno, en pocas palabras, me parece una dosis de realismo del Ministerio de Hacienda rebajar su proyección de crecimiento, pero me parece que se quedó corto, porque es muy poco probable que la economía vaya a crecer al 2,4. De hecho, todas las proyecciones están, ya la verdad es que tenemos pocos datos, ¿no es cierto?, que nos quedan solamente 2 meses del año, y es poco probable que vayamos a tener un crecimiento de 2,4. Entonces, lo que va a pasar cuando no ocurre que las proyecciones se sinceran completamente, es que es posible que tengamos otro recorte de proyecciones, si es que hacen otra proyección, porque la realidad puede llegar antes y que vamos a terminar el año más cerca de lo que proyecta el mercado, que es 2,2, que de lo que proyecta Hacienda, que es 2,4. Pero fíjese, Nicolás, que yo no haría tanta cuestión, porque uno dice, la gente puede decir décimas más, décimas menos. Lo importante es que la autoridad no vaya detrás de la curva en esto. Es decir, ¿qué significa ir detrás de la curva? Que vamos corrigiendo proyecciones a la baja, ¿no es cierto? Porque es una manera en la cual las proyecciones oficiales pierden digamos, credibilidad. Yo creo que es importante tratar de ser lo más, hay una cosa que uno dice, bueno, el ministro de Hacienda va a intentar ser más positivo, Claro, para tratar de influenciar las expectativas. No veo un ministro de Hacienda proyectando por debajo, digamos, de los economistas. Sí, eso es más procurable. Yo me acuerdo cuando estábamos en el ministerio, nos tocaba siempre esta discusión y nosotros veíamos que daba el modelo y todo, pues lo tiene modelos econométricos que le permiten tratar de dilucidar qué es lo que está pasando, pero tratábamos siempre de estar más o menos en línea con lo que era nuestra mejor proyección. Tal vez esta es la mejor proyección que tiene el Ministerio de Hacienda y yo no voy a entrar a dudar esa parte, pero sí digo que el estar constantemente corrigiendo proyecciones a la baja afecta la credibilidad. Eso por una parte, pero no quiero hacer un gran tema de 2 décimas más o 2 décimas menos. Yo creo que el tema fundamental, Nicolás, acá, es que la economía chilena está creciendo muy poco. El tema, ¿por qué crece tan poco? Claro, el tema es que estamos entrampados, hay que ser justo en esta materia, estamos entrampados desde hace ya varios años, no solo durante este gobierno, más o menos desde 2014, que estamos entrampados. Mire, hay una cifra que es, porque cada uno tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propias cifras. Hay una cifra que es bastante clara, y la cifra es la siguiente, es que entre 1990, el retorno a la democracia, y el año 2013, la economía chilena creció al 5,3% promedio anual, todos los años. Y resulta que entre 2014 y 2024 va a haber crecido del orden de 2% anual. O sea, hay una desaceleración brutal de la economía chilena desde en la última década. Es básicamente la última década la que tiene esta desaceleración. Y yo lo que me pregunto, y creo que la prioridad debería estar en cómo acelerar el crecimiento de Chile. Fíjese que hoy día, Nicolás, estamos discutiendo de nuevo una reforma tributaria. Se aprobó la ley de cumplimiento tributario, hoy día es ley, va a significar, de acuerdo al ministerio, 1,5 puntos del PIB, o sea, del orden de 5.000 millones de dólares más de recaudación. Está conocida por el gobierno como pacto fiscal, digamos, más que reforma tributaria, pero entiendo lo que va, digamos. Finalmente hay una discusión, de hecho, sobre el impuesto del 25%, que habría también novedades próximamente. Claro, es que hay varios temas que están en discusión, Nicolás, por ejemplo, en este nuevo proyecto que todavía no conocemos, pero que ya hemos conocido algunas novedades, algunas ideas. Lo primero es que, primero, si el gobierno no hace nada en materia tributaria, podría mandar una ley corta, la tasa de impuesto de primera categoría a las pymes va a pasar de 12,5 a 25%, o sea, se va a doblar la tasa de primera categoría. En segundo lugar, el gobierno está planteando una rebaja del impuesto a las empresas más grande, de 27 a 25. Y esto es, para entenderlo, para ponernos un poquito más en línea con los promedios de la OCDE, porque esto es interesante, que a veces
miramos la UTE cuando nos conviene, pero no cuando no nos conviene. La verdad es que el promedio de la UTE está en 23, no en 25, Sí. pero está bien. Yo creo que no estoy en contra de una rebaja, por supuesto que no. Pero lo que se dice, mire, vamos a compensar aumentando el impuesto a las personas ¿Ya? y desintegrando el sistema tributario. Y que Cosa recordemos, perdón, que la ambas gran discusión, más que, perdón, el tema del impuesto a las personas es aumentar el volumen de personas que pagan impuestos, que ningún gobierno, digamos, lo puede tomar como con una, como escrito en piedra, digamos. Sabemos que aquí hay lo técnico, financiero, pero también lo político. Se gobierna. Así es. Mire, y para darle la cifra, en Ajá. Chile más o menos el 25%, porque mucha gente, la gran mayoría de los chilenos pagan impuestos porque pagan IVA, Claro. pero ¿cuántos pagan impuesto a la renta de la personal? Alrededor del 25% de los chilenos. El otro 75% no paga, está exento. Exento. Entonces tenemos una estructura tributaria que la verdad es que nadie le ha puesto este cascabel al gato, porque hoy día aproximadamente una persona que gana algo más de 800.000 pesos está exento, mensuales, está exento de impuestos. O sea, no paga, no es que pague el 2% o el 4%, no paga nada. No paga. Y eso es una discusión, pero yo lo que quiero de alguna manera traer a colación acá es que este gobierno, el propio ministro Marcel, encargó un trabajo a una comisión que presidió don Manuel Marfán, ex ministro de Hacienda, ex vicepresidente del Banco Central, y esta comisión transversal llegó, en una de sus conclusiones, está clarito, que un punto de crecimiento económico recauda, en términos brutos, 800 millones de dólares aproximadamente. Por lo tanto, si la economía chilena en este periodo o en los próximos años creciera un punto más, en 4 años, por ejemplo, en vez de crecer cerca del 2, creciera al 3, que no es tanto pedir, Nicolás, podría recaudar en 4 años, en un periodo de gobierno, si usted hace las matemáticas, son 8.000 millones de dólares más. Y esto, Solo por concepto de crecimiento. Es un concepto de crecimiento, solo por concepto de crecimiento. Y esto es algo que es virtuoso, porque el crecimiento no solamente conduce a mayor recaudación, que permite financiar las prioridades de las personas, permite financiar PGU y otros, sino que además esto genera más empleo. Fíjese que hoy día estamos con una brecha de tasa de ocupación que se requieren más de alrededor de 500.000 empleos más para volver a la tasa de ocupación prepandemia, la que teníamos antes de la pandemia, para poder pagar mejores salarios, para darle oportunidades a las pymes que hoy día se ven amenazadas, si no ocurre nada, con un aumento en la tasa de impuestos de 2,5% a 25%. Entonces yo creo que aquí hay muchos temas que, y por eso lo digo, Nicolás, porque creo que a veces en la discusión pública, como se olvida esto, yo creo que este gobierno, que en su programa de gobierno no tenía ninguna parte del crecimiento económico, y luego se ha dado cuenta, cosa que es positiva, de la importancia del crecimiento, pero la pregunta es no solo eso, sino qué medidas concretas hacemos para crecer más. Felipe, porque la inversión está volviendo a caer. De acuerdo a las proyecciones del Banco Central, este año tenemos nueva caída de la inversión. Y ahora, y eso también, y tomando los datos del Banco Central, con un PIB tendencial, usted me corrige, pues ya la cifra se me olvidó un poco, pero 1,6%, digamos, de aquí a 2030, o sea... 1,8%. 1,8, muchas gracias, 1,8. Oiga, 1,8, pero ¿sabe qué? Es bien, yo diría que es bien paupérrimo que nuestro crecimiento tendencial. Para dar una explicación a quienes nos están escuchando en este momento, nos están viendo, un crecimiento tendencial es lo que el país puede sostener, más allá del crecimiento de un año, lo que podemos crecer en forma sostenida en el tiempo. Fíjese que eso, es lo que hace 10 años aspiramos, atrás, claro, y que podemos aspirar con alguna base, ¿no es cierto? O sea, hace 10 años atrás el crecimiento tendencial en Chile estaba cerca del 5%, hoy día estamos en el 1,8%, o sea, ni siquiera alcanza al 2%. Y le quiero hacer un número que es súper simple. Cuando el país crece al 1,8%, si es el crecimiento que podemos sostener, como lo dice el Banco Central, la población aumenta alrededor del 0,8%, el producto per cápita, o sea, el ingreso de las personas en promedio, aumenta 1 punto al año. Aumentando un 1% anual, nos demoramos 70 años en doblar el ingreso per cápita. O sea, a este paso, Nicolás, se nos hace muy pesada la cuesta, está muy empinada la cuesta del desarrollo. Ya, pero en este contexto y en esta proyección, ¿hay una absoluta responsabilidad del gobierno de turno, de este gobierno? Usted dice también que estas cifras se vienen arrastrando desde 2014 y que lamentablemente ese tendencial a 2030 nos hace avisorar que, claro, podemos tener años mejores o peores, pero con un crecimiento lejos, digamos, de las cifras de 5 o 6% que hace mucho tiempo, no tanto tiempo, digamos, estábamos acostumbrados.
No, mire, yo creo que en este contexto hay que hacer un análisis objetivo, hay que ser justo. Yo no le puedo echar la culpa a este gobierno del crecimiento que estamos teniendo. Tiene parte de la responsabilidad, por supuesto. ¿Por qué? Por no haber priorizado el crecimiento económico, porque fíjese que este gobierno lo que se dedicó el primer tiempo con el propio presidente de la República fue a sacar adelante la Constitución que el pueblo chileno rechazó por amplia mayoría en septiembre del 22. Después se intentó pasar una reforma tributaria que afortunadamente fue rechazada porque era una muy mala reforma para Chile, una reforma que penalizaba la inversión. Y yo digo una cosa, es importante darse cuenta que en este momento tenemos que darle incentivos a la inversión. Sí, hay muchos proyectos en Chile de chilenos que se están haciendo en el exterior, porque resulta que aquí nos estamos volviendo un país poco amigable, al menos con los inversionistas nacionales, porque los inversionistas extranjeros tienen mejor tratamiento tributario que los nacionales actualmente. O sea, hay una ventaja para el extranjero de invertir en Chile. Y los nacionales y extranjeros nos vemos frente a temas como la permisología. Yo le voy a mencionar un punto de la permisología. Hace harto tiempo, digamos, la institucionalidad de los permisos, institucionalidad ambiental. Efectivamente, pero ¿sabe qué? Yo le puedo mostrar, porque esto viene de informes que ha hecho la propia Comisión Nacional de Productividad, que indican que esto se ha deteriorado y se ha empeorado mucho en el tiempo. Aquí le voy a dar, creo que en justicia también le voy a dar un punto al gobierno, que tiene un proyecto de ley para permisos sectoriales, sí, claro, que yo creo que está bien orientado. Este proyecto de ley aspira a reducir en alrededor de 1/3 los tiempos de aprobación de permisos, sí, claro, para un proyecto. Que hoy día un proyecto de envergadura, Nicolás, está demorando más de 10 años. 10 años. O sea, una planta desalinizadora, por ejemplo, de años. Bueno, o una planta o un proyecto minero, que es el ejemplo que se usó. Sí. Demora 11 años. ¿No es cierto? Yo me acuerdo que cuando me tocó estar en el gobierno, en el primer periodo del presidente Piñera, nosotros medimos esto y más o menos tomaba 5 años los permisos para que un proyecto pudiera ver la luz. Hoy día toma 11. Entonces, aquí hubo un deterioro. Es importante que hay que pensar que aquí también hay un tema no solo de leyes. Está muy bien mandar un proyecto de ley que ayude, porque hay temas como la declaración jurada que sustituye algunos permisos, sí, como, por ejemplo, también el silencio administrativo positivo, que es que si usted presenta una solicitud de permiso y no le responde en el plazo legal, entonces se entiende por aprobada. No para todos los permisos, pero para algunos permisos estas cosas van en la buena dirección. Pero juntemos a esto el costo de la delincuencia, Nicolás. Este es otro tema. Seguridad. El costo de la delincuencia seguridad. Nosotros lo calculamos en CLAPES. El año pasado lo dimos a conocer, que más o menos nuestro cálculo es que he hecho una medición hasta donde podemos medir, porque hay cosas que no se pueden medir, de orden de $7.000 millones por año nos cuesta la delincuencia. El grueso de ese costo lo sufre el sector privado. Por lo tanto, aquí tenemos, y esto se ha transformado en un tremendo impuesto al crecimiento económico, a la inversión, al empleo, claro, el hecho de que tengamos estos niveles de inseguridad. Entonces, aquí tenemos un segundo elemento. Creo que la incertidumbre de estos dos procesos constitucionales fallidos también lo medimos en CLAPES-UC. El tema de la incertidumbre hemos dado a conocer, ayer de hecho dimos a conocer el último indicador de incertidumbre que dice que hemos llegado, aumentado en forma significativa durante este año. Entonces, tenemos muchos temas. No hay que pensar que hay una sola bala de plata, Nicolás. No vamos a solucionar el problema de crecimiento solo con permisología, pero yo creo que hay muchas cosas que pueden ayudar a que este país se ponga de pie y logre crecer en serio. Porque crecer al 1,8% es muy pobre. Muy pobre. Felipe Larraín, como siempre, muchas gracias por su tiempo y acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Encantado, mucho gusto, Nicolás. Igualmente, gracias. Hasta luego.